Hola a todos, soy la doctora Karina Pese. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Mastología por la invitación a participar en este simposio de innovación en mastología. El tema sobre el cual me convocan es crioablación en intervencionismo mamario. A modo de introducción, recordarles que la crioablación ha surgido como una alternativa mínimamente invasiva al tratamiento quirúrgico conservador del cáncer de mama en etapas tempranas. Al igual que cuando realizamos una punción percutánea para una lesión sospechosa de mama bajo ultrasonido, aquí utilizamos una aguja que ingresa paralela al tórax, atraviesa a la lesión. En este caso estamos utilizando una aguja de 17G, pero también para crioablación se pueden utilizar agujas de mayor tamaño de otras marcas comerciales con una aguja de 13G. Una vez que la aguja introduce dentro del tumor, lo que hacemos es la liberación de un gas que es el argón, que junto con el helio que lo vamos a utilizar en la etapa de descongelamiento, lo que vamos a lograr es un efecto Joule, es decir, un cambio de alta a baja presión, lo que va a formar una bola de hielo que engloba a este tumor y va a provocar una necrosis coagulativa en la zona del centro de la ablación, con una zona letal en donde llegamos a menos 40 grados. Dentro de los mecanismos directos, esta congelación que se da dentro de lo que es el agua del espacio extracelular provoca la salida también del agua de las células y lleva a una deshidratación con una injuria intracelular, daño celular y muerte de las mismas, injurias osmóticas, y dentro de los mecanismos indirectos tenemos la trombosis y la apoptosis que ocurre dentro de lo que se conoce como la zona subletal que rodea a la zona de la necrosis coagulativa, en donde estamos a 0 grados. La injuria y el daño isquémico que ocurre en la lesión, esto puede ocurrir horas e inclusive días posteriores a la ablación. Esto es el mecanismo de la crioablación. Para que podamos entender cómo ocurre este daño, esta ablación del tumor, hago este dibujo esquemático en donde si nosotros tenemos un tamaño de tumor hasta 2 centímetros, podemos utilizar una aguja. En otros tumores, como por ejemplo en un tumor de riñón, en pulmón, se pueden utilizar, si la dimensión del tamaño del tumor es mayor, 2 o más agujas paralelas. En este caso, generalmente utilizamos una sola aguja que atraviesa la lesión y como vemos, si el tamaño del tumor mide hasta 2 centímetros, lo que hacemos son 3 fases. La primera fase es la de congelación, descongelación y congelación, que llevan aproximadamente unos 10 minutos, las dos fases de congelación, y la de descongelación puede durar entre 10 a 8 minutos, pero generalmente utilizamos 10 minutos. Lo que hacemos es, si el tamaño del tumor es hasta 20 por 15 por 15, lo que se logra es la formación de una necrosis coagulativa, esta bola de hielo que engloba totalmente al tumor, lo que nos permite tener márgenes hacia el plano anterior y posterior de 7,5 milímetros y hacia el lado interno y externo de unos 10 milímetros. ¿Por qué? Porque la zona de necrosis de crioablación, cuando utilizamos una sola aguja, es de aproximadamente 4 por 3 por 3. Por lo tanto, en lo que sería la zona de inflamación, en donde tenemos 0 grados, tenemos lo que nosotros llamamos el margen quirúrgico, ya que esto no es cirugía, sino que estamos hablando de ablación de tumor, en donde tenemos ese margen de seguridad. Los criterios de selección para realizar crioablación en el hospital italiano son mujeres añosas que tienen comorbilidades, que no desean realizar una cirugía o que no puedan realizar una cirugía, que tengan el diagnóstico histológico de un carcinoma ductal invasor menor a 1,5 centímetros, sin carcinoma ductal in situ extensivo, que el tumor esté localizado como mínimo a 5 milímetros de la piel y a más de 3 milímetros del pectoral para evitar el
daño del mismo por el frío, que sea un tumor de tipo luminal, es decir, con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, con axila clínicamente negativa y que posterior al tratamiento la paciente continúe con terapia endocrina adyuvante. Este es un tratamiento que hacemos en forma local, con anestesia local muy bien tolerada y que a las horas la paciente ya se va a su domicilio. Es ambulatorio. Este es el video de uno de los procedimientos, consta de 3 ciclos, el ciclo de que es congelamiento que dura aproximadamente 10 minutos, el ciclo de descongelamiento que dura entre 8 a 10 minutos y el de congelamiento de 10 minutos, es decir que aproximadamente dura unos 45 milímetros, acá minutos, ustedes pueden estar viendo cómo la aguja está dentro del tumor. Una vez que está dentro del tumor comenzamos con la inyección del gas argón. De esta forma se va formando la bola de hielo que inmediatamente ustedes ahora lo van a ir viendo. Los cuidados que hay que tener, como les dije, es la distancia que tenemos que tener a la piel. Lo ideal es 10 milímetros, pero con 5 milímetros podemos estar realizando el procedimiento. En este caso la distancia estaba a 5 milímetros y lo que hice fue una hidrodisección. Es decir, con una aguja espinal me coloco por encima de la lesión a la cual estoy realizando el tratamiento de crioablación y voy haciendo una disección con solución salina y de esta forma voy separando esta bola de hielo de la piel y de esta manera la protejo. A la piel también se la va protegiendo para evitar los daños que puede dar la quemadura, que puede dar el frío, con unos guantes con solución salina en su interior tibia para ir calentando de esta forma la piel. Estos son todos los ciclos que se va realizando, como ustedes pueden ir viendo, voy inyectando esta solución salina, vemos la bola de hielo que tiene aproximadamente casi llega a los 5 centímetros, son 4 centímetros como vimos cuando colocamos una aguja y la inyección de la solución salina. Acá vemos cómo ya estamos casi finalizando el procedimiento, siempre haciendo el control bajo guía ultrasónica y una vez que el procedimiento ya ha finalizado, se hace la descongelación ya pasiva y se retira posteriormente la aguja. Aquí les comparto imágenes ecográficas de lo que fue todo el procedimiento. Acá pueden ver cómo la aguja va atravesando la lesión, se hace un movimiento que se llama stick move, en donde pega la lesión y comenzamos con la liberación del argón, se va formando la bola de nieve que podemos ir viendo y como estaba tan próxima a la piel, lo que hice es ahí pueden ver cómo ahí está ingresando la aguja espinal que estoy inyectando esta solución salina, la voy separando, fíjense la distancia que se va creando este espacio virtual que se crea entre la bola de hielo donde está la lesión englobada y la piel siempre protegiéndola. Entonces, fase de 10 minutos, se protege siempre la piel, como les dije, con guantes con solución salina tibia. Después hacemos la fase de descongelamiento y nuevamente la fase de congelación. Siempre haciendo hidrodisección en forma continua y controlando continuamente con el ultrasonido todo lo que es el procedimiento. Pueden ver cómo la lesión va hasta el final y va quedando solamente la zona de ablación, de fibrosis, que es lo que queda de lo que había quedado de ese tumor que ya obviamente ahora no está viable. Es un procedimiento ambulatorio con anestesia local. Pueden fijarse, acá esto es lo que les dije, de utilizar solución salina tibia para proteger la piel, siempre dentro de estos guantes con solución salina. En cuanto a la evidencia científica con respecto a la crioablación, por honor al tiempo, va a ser algo que vamos a analizar y debatir durante la discusión.
¿Qué apariencia puede dar el tratamiento de la crioablación y que nos tenemos que habituar? Es la presencia de la necrosis grasa, porque lo que provoca es una necrosis coagulativa. En esta necrosis grasa vamos a ver imágenes radiolúcidas, ovales o redondeadas, que posteriormente con el tiempo se pueden ir calcificando. Es decir, la apariencia típica de una necrosis grasa. En cuanto al ultrasonido, la necrosis grasa sabemos que es una gran simuladora que puede tener diferentes apariencias en el ultrasonido, que van desde masas hipoecogénicas en donde se puede asentar el calcio y dar importante sombra acústica posterior. Por lo tanto, no es el método más recomendado para el seguimiento de estas pacientes, ya que imagenológicamente a través del ultrasonido provoca imágenes que remedan a una recurrencia. Entonces, la forma de poder seguirlo correctamente es la combinación del control mamográfico con un estudio funcional como la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es el método para poder evaluar si hay recidivas locales en estos casos. Hay que estar muy familiarizado cómo se ve la necrosis grasa. Recuerden que la necrosis grasa se ve hiperintensa en secuencias T1 y T2 sin saturación grasa, mientras que durante la saturación grasa se ve en un color muy hipointenso en su interior. Inclusive si hacemos secuencias STIR podemos ver lo que se denomina el signo del agujero negro. La necrosis grasa, sobre todo en las primeras fases, puede presentar un realce en anillo grueso heterogéneo que no hay que confundirlo con una recidiva temprana, sino estar pensando en la posibilidad de tejido de granulación que esté captando. Muy diferente es si vemos que la captación comienza posterior a controles negativos, pero en los primeros controles podemos llegar a encontrar este anillo de captación post inyección de contraste. Es fundamental cuando vamos a hacer crioablación tener una evaluación correcta de los pacientes, en este caso siempre como dijimos ductales invasor con un fenotipo más un luminal A con grado nuclear 1. Hacemos la evaluación, la distancia siempre a medir, la distancia a la piel, que mínimo nosotros pedimos 5 milímetros, pero puede ser lo ideal 1 centímetro y si no vamos a utilizar estas técnicas de hidrodisección, y la distancia mínima al músculo pectoral que también puede verse dañado por el frío es de 3 milímetros. Una vez que hemos realizado el procedimiento, se tiene que hacer un control a los 6 meses. En este caso les comparto el caso en donde hemos realizado el control al año. La ecografía no es el mejor método porque provoca imágenes de pseudoapariencia, a lo mejor de una recidiva, en donde vemos lesiones tipo masa, hipoecogénicas, sólidas, heterogéneos, que pueden provocar una gran alarma, mientras que a nivel de la mamografía podemos ver imágenes nodulares, ovales, radiolúcidas, como en este caso. En el control de la resonancia magnética nuclear, recuerden que en el primer control podemos encontrar tejido de granulación, una captación en anillo gruesa heterogénea. Estos son datos esperables en el caso de una paciente que ha tenido una necrosis grasa importante, sobre todo en las pacientes añosas que tenemos mamas muy adiposas. A los 2 años post-control vemos cómo se va achicando un poco esta necrosis grasa a nivel del ultrasonido con centro radiolúcido a nivel de la mamografía y en la resonancia magnética nuclear ya no presenta ninguna captación, es decir, la paciente se encuentra libre de recidivas. Las recomendaciones para el follow-up imagenológico son mamografía a los 6 meses y posteriormente anual y la resonancia con contraste en forma anual. El Colegio Americano de Cirujanos, el último consenso que ha sacado fue en el año 2018 con respecto a la crioablación y ellos lo consideran como un arsenal terapéutico para todo lo que son fibroadenomas sintomáticos, pero que no está habilitado para el tratamiento del cáncer de mama, que solamente lo recomiendan o alientan a participar es en los trials de investigación, pero no como un tratamiento estándar en la práctica individualizada.
Esto es del año 2018. En cuanto a la FDA, todavía no aprobó ninguno de los sistemas comerciales para utilizar en la crioablación. No obstante, dado la última presentación que hizo en el Congreso de Cirujanos en Estados Unidos, los investigadores del Trial Eyes han pedido a la FDA que vuelva a revisar si va a autorizar o no, dado los buenos resultados con un follow-up de 5 años. A modo de conclusión, podemos decir que la crioablación es una técnica mínimamente invasiva que tiene que ser elegida para casos seleccionados en donde se ha demostrado que es muy eficaz, segura y bien tolerable en entornos que son ambulatorios. Hay que resaltar la importancia de tener un manejo multimodal, de conocer cómo es la apariencia de la necrosis grasa para no confundir con una persistencia de enfermedad o de una recidiva, o poder diagnosticarla adecuadamente a tiempo, y tener en cuenta que la crioablación, a pesar de que se está utilizando en la práctica diaria en distintos puntos, sobre todo en Europa, en Israel, nosotros aquí en Argentina, no hay todavía pautas establecidas ni consensos internacionales, y como vimos todavía no han sido aprobados en forma comercial por la FDA el equipamiento que se utiliza para crioablación. Como conclusión, puedo decir que esta es una técnica que en casos seleccionados, pacientes añosas con muchas comorbilidades en donde puedan no realizar una cirugía o que las mismas pacientes añosas elijan este método, puede llegar a ser una alternativa. Bueno, estos son mis datos de contacto, mi mail, mi página web, y quedo atenta a las preguntas del panel. Muchísimas gracias.